conectar un motor correctamente. ¿Cómo que correctamente? No quiere decir poner los cablecitos perfectamente pelados en la bornera, que qué lindo que queda. No. ¿Cómo conectar correctamente? Es conectar adecuadamente las bobinas, tanto en estrella o en triángulo, para que el motor entregue su potencia, como el calculista, el fabricante lo previó, y no sufra deterioros ni daños. ¿Está? Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es la chapa característica. La chapita característica, ¿viste? Vos tenés un motor, una chapita característica. Generalmente de aluminio. Tiene un montón de datos, pero lo que a nosotros, o sea, datos son, puede decir así, la fábrica, la marca, ¿no? Ponele marca. Vamos a decir la marca. Después, datos importantes, volt. ¿No? Datos importantes, volt. Dato importante, amper. Dato importante, otro dato importante es coseno phi, y otro dato importante es potencia. Después puede llegar a tener el número de serie, el número de motor, todo el modelo. Como los motores son normalizados, el código de carcasa. El código de carcasa, si uno va a la norma, le va a dar el diámetro del eje, el tamaño del chavetero que tiene en el eje. Eso es normalizado, es universal. Vamos a decir, yo agarro un motor marca Siemens, agarro un motor marca WEG, agarro un motor marca Corradi, lo que ustedes, la marca, no sé, llamo a China y le digo, ¿qué motores fabrica en chino, ¿no? O en inglés? Bueno, mientras tenga el código de carcasa, ese motor chino, norteamericano, brasileño o italiano o inglés, va a tener el mismo diámetro de eje, la misma medida del chavetero, y lo que sería la base de apoyo con los 4 orificios de montaje, la distancia entre los orificios, el diámetro del orificio, todo eso es normalizado. Cosa de que si vos tenés un motor marca Siemens en una máquina y por algún motivo se quemó, vos compras un motor de cualquier otra marca con el código de carcasa y el diámetro del eje va a ser el mismo, el chavetero el mismo, y los agujeros para montaje en la base es el mismo. Y la altura del eje con respecto a la base. Eso es la normalización en los motores. Pero bueno, a nosotros no nos va a interesar en este momento a qué velocidad va a girar el motor, qué coseno phi va a tener. Lo que sí que vamos a tener que ver es lo siguiente. El motor puede llegar a decir acá 220 barra 380. ¿Está? 220 barra 380. Y abajo puede llegar a decir, bueno, un 2
Sí, 3,4. Y acá me va a decir, pone 6,5. Eso, aproximadamente. No es importante este. Para nosotros, lo que, para poder conectarlo, es esto. Vol. Yo tengo que ver ese valor. Cuando yo tengo esto, 220, 380, un motor que diga acá 380, 660. Son los dos valores, o sea, las dos indicaciones de tensión, sí, estos son dos motores distintos, no es un solo motor. En un motor viene así, en otro motor acá puede estar escrito 380, 660. ¿Estamos? Pero son estas dos cosas. Entonces, ¿qué es cada valor? Estos valores, este valor o este valor, esa es la tensión para la cual se calcularon los bobinados. Para la cual se calcularon los bobinados. Entonces, el proyectista dice, bueno, yo voy a hacer un motor trifásico de las fases la voy a calcular con 220 para este motor. En otra oportunidad voy a calcular un motor, pero las fases, es decir, las bobinas de cada uno de los bobinados, cada fase, ¿se acuerdan que fase era el bobinado? Fase era el bobinado. Lo voy a calcular con 380. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es? 220 o 380. Es la tensión. El primer valor, cuando yo leo una tabla, el primer valor es la tensión de fase de ese motor. La tensión de fase de ese motor. O sea, la tensión para la cual esa fase fue calculada. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, y esto es una tensión compuesta, ¿no? Esto es una tensión compuesta. Si ustedes tienen ahí la calculadora y me hacen 220 por raíz de 3 me da 380, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho el otro día. Pero si hacen 380 por raíz de 3, también me da este valor, 660. ¿Mm? Bien, eso es otra cosa. Ahora bien, tensión de fase. Por otro lado, tengo que ver la tensión de línea. La tensión de línea. La tensión de línea, ¿dónde la voy a tener yo? ¿Dónde voy a tener la tensión de línea? Y bueno, voy al tablero, tengo una termomagnética trifásica, agarro el voltímetro, la pinza amperométrica, ¿vieron? Ponemos en vol alterna, le metemos los dos cablecitos entre dos conductores vivos y vamos a medir una tensión. ¿Está? Nuestro tablero trifásico en la República Argentina hoy, es 380. La tensión de línea
va a ser 380, porque es lo que yo mido en el toma corriente, un toma corriente trifásico, mido la tensión entre dos agujeros, entre dos polos de la línea y mido 380. En una línea trifásica. Muy bien. Entonces, tengo estos dos motores. Son dos motores distintos. Yo la tensión de línea es igual a 380. Y la tensión de fase en 1 es 220. Y la tensión de línea es 380 acá. Y la tensión de fase en el otro motor, es 380. Entonces, si nosotros vamos a dos clases para atrás, un poquito más, ¿qué vemos acá? Que la tensión de fase va a ser igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. ¿Está? Si yo la tensión de línea dividido raíz de 3, la tensión de línea es 380. Dividido 1,73. ¿Cuánto me da esto? Rápido, mira qué rápido que soy, 220. ¿Está? ¿Está bien? ¿Qué conexión de bobinas tengo con esto? ¿Triángulo o estrella? Yo agarro la tensión de línea, la divido por 1,73 y me da 220. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Estrella. Diego. Estrella. ¿Está? Entonces, si yo tengo esto, que es igual a la tensión de fase, esta conexión va a ser estrella. ¿Está bien? Entonces voy acá. Si yo tengo una línea de 380 y una tensión de fase del motor de 220, para que la tensión de fase y la tensión de línea sean iguales, la conexión que tengo que hacerle a este motor es estrella. ¿Estamos? En cuanto a mí me aparece la raíz de 3, es estrella. ¿Está? Entonces yo un motor eléctrico en la cual la chapa, la veo y dice 220, 380, la tensión de fase va a ser menor que la tensión de mi línea. Y si la tensión de fase es menor que la tensión de línea, yo tengo que conectar ese motor en estrella. Ahora sí. Ahora sí ¿Bien? ahora sí se me aclararon los papeles. Ahí está. O sea, hay que leer esto. Yo tengo la tensión de línea, ¿viste? Voy a agarrar el voltímetro, medí en el enchufe 380. Listo. ¿Cómo lo conecto al motor? Bueno, si el motor me dice 220, 380, es porque la fase, la bobina, está preparada para recibir 220. Y bueno, en la conexión estrella, fíjate lo que hacemos. Los 380 lo tenemos acá. ¿Sí?
y la tensión, esta es 220. Por eso conectamos en estrella, para ponerle en serie una bobina más. Esta es 220, esta va a ser una proporción 220, y conectándolo así yo lo puedo alimentar en 380 cuando la tensión de la fase es de 220. Ahora vamos para el otro lado. El segundo motor. El proyectista me calculó la fase de este motor con 380 volts. Me calculó la fase para fabricar el motor para 380. O sea, que si yo tengo una línea de 380 y la fase es de 380, la tensión de línea y la tensión de fase son iguales. O sea, esto es 380, está calculado para que funcione con 380 y yo le aplico 380 de la línea. Entonces, ese motor que me dice 380, 660, lo tengo que conectar en triángulo. Sí. ¿Está? Así. Esto es con las tensiones que yo tengo acá. Con las tensiones que yo tengo. Eso es así. Ahora, muy bien. Normalmente los motores que vamos a conectar nosotros son estos, 220, 380. Si vemos 220, 380, lo tenemos que conectar en estrella. O sea, va a tener los puentes ahí, ¿viste? Así lo voy a conectar. Como la foto que subió Damián ayer. ¿Vieron la foto? Ya estaban los puentes conectados. Quedan los tres bornes de abajo para poner los cables. Ese motor es de 220-380. Si uno se fija en la chapa, dice 220-380. Ahora bien, un motor de 380-660 no lo vamos a conectar en triángulo porque los motores 380-660 se fabrican para potencias por encima de los 5 caballos. Es muy raro un motor 380-660 de un caballo, de un HP. ¿Tá? Lo voy a tener de 5 HP o de 7 o de 10 HP. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me fabrican estos motores? Y me lo fabrican para hacer el famoso arranque estrella-triángulo. Damián, creo que vos subiste la foto o el video del compresor a tornillo. Ese compresor a tornillo tiene un motor que está por encima de los 10 caballos. No sé específicamente eso, pero los compresores a tornillo no se fabrican con motores de un caballo, porque como el compresor es caro, entonces se hace un compresor grande para que de mucha potencia para que rinda mucho y ocupe poco lugar. Y bueno, ¿y quién lo hace eso? Un compresor a tornillo. Entonces le ponemos un motor grande. Bueno, un motor de más de 5 caballos va a tomar en el momento del arranque mucha intensidad en el arranque y genera unos picos de corriente en la instalación que me afecta toda la instalación de un local. Entonces, esos motores de mucha potencia se le hace un arranque que no lo llamamos, o sea, todo el mundo le dice arranque estrella triángulo, pero se llama arranque a tensión reducida. Arranque a tensión reducida. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Si yo tengo el motor que calculé, la bobina para no que conectar en estrella, ¿está bien? Si yo conectaría este motor en estrella, yo necesitaría tener una línea de alimentación de 660 volts. ¿Está?
y realmente no la tengo, no existe. No tenemos 660 volts, tenemos 380. Entonces, si yo lo conecto en estrella, este motor, y en vez de ponerle 660, le pongo 380, le estoy poniendo tensión reducida a la entrada. ¿Vieron las fases? ¿Vieron las fases? Ustedes imagínense que en vez de tener un bobinado, tengo una lamparita de 220 ahí. La fase está calculada para 220 y entonces tengo una lamparita de 220. Después le pongo otra lamparita de 220. ¿Cómo están conectadas las dos lamparitas? En serie. ¿Está? Si yo le pongo 380, las lámparas esas que están conectadas en serie prácticamente están prendiendo como si yo la estuviese alimentando con la tensión a cada una, con una tensión muy parecida a los 220. Si las lámparas fuesen de 380, ¿estamos? Si fuesen de 380, yo una lámpara de 380 volts la conectaría entre dos fases vivas. ¿Está bien? Y prendería y me daría la luz. Ahora, si yo agarro dos lámparas de 380 y la conecto a una línea de 380, las lámparas van a prender más tenue, porque yo puse una lámpara de 380 en serie con otra lámpara de 380. Necesitaría 660 volts para que prendan bien. Pero como entre los dos cables no tengo 660 volts, tengo 380, ¿qué va a pasar con esa lamparita? ¿Van a prender a pleno? ¿Van a tener el brillo? No, van a iluminar menos. ¿Por qué? Porque va a pasar menos intensidad por el filamento al ser dos lámparas conectadas en serie, aumenta la resistencia de las dos lámparas. En el caso del motor, voy a tener dos fases conectadas en serie, entonces aumenta la impedancia de esos bobinados y la corriente es menor. ¿Está? Y se hace de esa manera, así. Yo al principio ese motor lo conecto en una disposición de las bobinas en forma de estrella, el motor arranca, pero es como que vos un motor de 220 le pongas 110 volts. Va a dar vuelta, pero no va a tener la potencia como cuando lo alimentás con 220. Esto es lo mismo. Si yo necesitaría una tensión de 660 volts y estoy aplicando 380, no va a tener la misma potencia el motor. Entonces, el motor arranca, toma velocidad, y después de un tiempo, por algún artilugio eléctrico, a través de un conmutador, una llave, cambio la conexión de esas bobinas a esto. ¿Está? La cambio a esto. Entonces, si yo acá le pongo 380 y cada una de las bobinas va a recibir 380. Pero eso es para disminuir la intensidad de arranque de un motor. Eso es una de las formas de arrancar motores de mucha potencia con tensión reducida. Esto se viene usando desde el siglo pasado, o sea, estamos en el siglo XXI, desde el siglo XX siempre se usó el arranque estrella-triángulo en motores por encima de los 5 caballos. Por encima de los 5 caballos. Hoy en día hay otros métodos de arranque mucho más elaborados que son electrónicos. Se llaman arrancadores suaves, pero son electrónicos. ¿Qué hace el arrancador suave? El arrancador suave no es que le da dos valores de tensión, porque yo acá le estoy aplicando una tensión reducida y después de un tiempo le aplico la tensión nominal, digamos, los 380. Entonces tiene
un tiempo, o sea, arranca, toma velocidad y conmuta y igualmente se siente el golpe del arranque. Con los arrancadores suaves, que son electrónicos, lo que hace el arrancador suave es lo siguiente: maneja la frecuencia de la línea y maneja la tensión de la línea. Entonces, ¿qué hace? Se programa el arrancador, y bueno, yo tengo el motor parado, se setea, es decir, se le ponen determinados parámetros, el cual que la intensidad no supere un valor de tantos amperes, que de 0 a máxima velocidad tarde 10 segundos, es decir, le estoy dando una rampa de aceleración. Le estoy diciendo al arrancador que al motor lo tiene que acelerar entre 0 y 10 segundos desde parado hasta ponerle 1400 revoluciones por minuto. En 10 segundos. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Bueno, manejando la frecuencia, o sea, trabajando con baja frecuencia, aumentando la frecuencia, aumenta la velocidad, pero mantiene la tensión baja para que la intensidad de la línea no supere un valor determinado. Y todo eso lo hace un microprocesador, o sea, hay una computadora ahí adentro. Muy simple, pero es una computadora. Pero la ventaja que tienen estos aparatos es que mantienen el par motor, o sea, Charlie es técnico mecánico y sabe lo que es el par de un motor, lo mantienen constante. O sea, mantienen un par par motor a baja velocidad y alta velocidad. O sea, siempre lo mantienen prácticamente constante. ¿Cómo lo hace? Y bueno, variando la frecuencia y variando la tensión, que es la única manera de hacerlo. Con un arranque estrella triángulo, hay máquinas que yo puedo poner un arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque la máquina arranca en vacío. Ejemplo del compresor de aire. El compresor de aire, en el momento del arranque, que lo hace el estrella triángulo, el compresor no está comprimiendo, tiene la válvula bypass abierta. Entonces, no necesita potencia para mover el tornillo y no se va a frenar el motor. Cuando el motor llegó a la velocidad y trabaja en forma normal, ahí la válvula bypass se cerró y está entregando potencia neumática. Pero si yo a ese compresor lo arranco con la válvula bypass en compresión, el motor no tiene potencia para mover el compresor. ¿Está? Con un arranque estrella triángulo. Pero como tenemos ese artilugio de poner una válvula bypass, es decir, dejarlo como si fuese embragado al compresor, el motor arranca y no tiene problema. Ejemplo de otro arranque, sierra para cortar madera. Una sierra para cortar madera tendrá un motor de 7 caballos, 8 caballos, 10 caballos. La sierra, ¿vieron que usan los carpinteros? Y bueno, esa sierra arranca en estrella triángulo. ¿Por qué? Porque en el momento del arranque no hay una madera metida en la sierra para cortar. Se pone en marcha la máquina, pero nadie le pone la madera hasta que está en régimen. Entonces, los arranques estrella triángulo se siguen usando. Ahora, cuando yo tengo máquinas en el cual yo tengo el motor cargado, tengo que usar arrancadores suaves, que son otro tipo de arranque. Antiguamente, en el siglo pasado, antes de los motores, de los arrancadores electrónicos, porque la electrónica no estaba muy desarrollada en esto, había otro tipo de motores que usaban resistencias eléctricas para mandarle baja tensión o le ponían resistencias en los rotores, pero eso es como hablar de la navegación a vela y yo le estoy dando como ejemplo una carabela en vez de usar un yate de tres cascos, ¿viste? Bueno, es lo mismo. Pero
hoy en día, ya les digo, el arranque estrella-triángulo se sigue usando porque es una cosa económica, por más que los contactores sean caros, es lo más económico que hay. Lo único que hay que hacer es el circuito con contactores y conectar el motor. Pero para otros problemas más complejos, es decir, cuando la maquinaria es más compleja, qué sé yo, un tren laminador de hierro, yo tengo que hacer arrancar a veces los rodillos, y también los rodillos arrancan suave porque los motores son grandes, pero ya hoy en día le ponen arrancadores suaves para no hacer un arranque estrella triángulo. Pero igualmente el rodillo de un tren laminador nunca se le pone el material para que lamine en el momento del arranque, siempre está en régimen. ¿Tá? Pero bueno, esto es así. Entonces, resumiendo, si yo tengo un motor 220, 380, lo voy a conectar en estrella cuando la tensión de línea sea de 380. ¿Y lo podría conectar en triángulo? Sí, lo podría conectar en triángulo, siempre y cuando tenga una tensión de 3 por 220, no de 3 por 380. Antiguamente, le estoy hablando de 40, 50 años atrás, había zonas todavía de Capital Federal, en la zona céntrica ahí. ¿Vieron dónde está la Casa de Gobierno? Toda la zona colonial, las primeras instalaciones. Ahí la línea trifásica no era como la que nosotros tenemos, que tenemos 4 cables. En esos lugares tenían sistema de distribución triángulo. Nosotros tenemos distribución estrella en la calle, 3 fases y el neutro. Ellos en ese lugar tenían 3 fases solas, 3 fases. Y la tensión era 3 por 220. Entonces, este motor, yo en ese lugar lo tenía que conectar en triángulo, porque la tensión de línea era igual a la tensión de fase. Entonces lo conectaba en triángulo. Venía San Martín y yo medía en la línea 380, entonces ese mismo motor le cambiaba los puentecitos de triángulo, lo ponía en estrella, y ese motor funcionaba. Ahora, si yo este motor 220-380 lo llego a conectar en triángulo, muchachos, esto es lo que le quiero decir. Vos, este motor 220-380 lo vas a conectar siempre en estrella. Si te llega a equivocar y me lo conectás en triángulo, vos tenés una tensión de línea de 380 y la bobina es de 220. ¿Qué pasa si yo te doy a vos una lamparita para que pongas en el dormitorio y la traje de Estados Unidos? La lamparita la fabrican para 110 volts y vos la pusiste en el portalámpara del dormitorio tuyo, prendés la luz de la araña y ¿qué tensión le está mandando? 220 y la lámpara es de 110. ¿Qué va a pasar con eso? Se quemó. Se quema la lámpara. Bueno, el motor me va a pasar lo mismo. Por eso le digo, yo le doy esta información para que ustedes no me quemen una bomba centrífuga, porque por ahí algún cómico agarró, aflojó esto y después no se acordaba cómo iban los puentes, lo puso así. Y vos ven, me conectás de esta manera y me quemaste el motor. Ahora, si el motor es de 380 a 660 y yo lo conecto así, no le pasa nada. Va a tener, en vez de tener 10 caballos, va a tener 7 o 5. Pero va a dar vuelta. Eso es lo que yo le decía ayer. Mirá, si vos lo conectás bien, el motor va a entregar la potencia para el cual fue fabricado. Si lo conectás mal, te puede pasar 2 cosas. O se puede quemar, o no entregar la potencia. Según el motor que sea, según el motor